Y ya estamos de regreso. Saludamos a quienes se están incorporando a la sintonía de Radio Salvación 103.4 FM o a través del link de internet www.radiosalvacionfmchile.com. Ya usted nos puede encontrar ahí. Estamos de lunes a jueves desde las 22 horas horario de Chile, y estamos saliendo también a través de YouTube para todas las personas que no han podido sintonizarnos a través de la radio o del Facebook Live por diferentes motivos y no quieren perderse o quieren conocer un poco lo que hemos estado hablando en capítulos anteriores. Pueden entonces encontrarnos ya en nuestro canal de YouTube. Tenemos todas las grabaciones de estos dos programas que llevamos hasta el momento. Hoy ya hemos comenzado con la tercera. Nos puede encontrar en el fanpage Brazos Abiertos. Hoy miércoles, comenzamos el lunes, martes, y hoy entonces estamos en el tercer día de este programa con esta palabra que es apasionante, que despierta, por lo menos hablo tú lo personal, mi corazón en pasión por lo que Dios está haciendo. Entonces ya hemos hecho un poco el repaso de lo que vimos estos días en dos principios. ¿Dónde está Dios? ¿Dios se olvidó de mí? No. Dios no se ha olvidado. Dios está en control. Dios sigue atento a cada paso, a cada movimiento. Y en segundo lugar, Dios nos está buscando constantemente, permanentemente. Dios está buscando tener una relación cada vez más íntima con nosotros, cada vez más cercana. Y hoy, en tercer lugar, vamos a seguir con la lectura en el pasaje del primer libro de Samuel. Y veíamos algo en el versículo 2, siguiendo la idea que se habían juntado los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho, mire lo que dice acá David, y David fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Imagínense cuántas personas habían en esa cueva, como 400 hombres. David, que quería estar solo, de pronto se encontró con un grupo de 400 y, ¿qué cree? Lo hicieron jefe. O sea, cuando tú piensas que no sirves para nada, que no quieres hacer nada, que no estás preparado o preparada, Dios te puede sorprender si está dentro de sus planes. Así que prepárese para eso. Dios puede hacerlo si Dios quiere hacerlo. Y David fue hecho jefe de ellos. Fueron 400 hombres. Y si nosotros pudiésemos, no tenemos el tiempo a través de la radio, pero pegarnos un salto en la historia, nos vamos a dar cuenta de algo muy, muy importante. Ya sabemos que esas 400 personas estaban en la cueva amargados, llenos de culpa, imposibilitados, inútiles, inservibles, deprimidos. Lo peor de lo peor, ese día Dios lo juntó, el día en que llegó David. Pero, como les decía, siempre nos fijamos en cómo terminan las cosas y no cómo comienzan. Ahora veamos al revés. Ya sabemos cómo comenzó esta historia. Veamos cómo va terminando. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, en el versículo 13, hay un detalle tan importante que si usted puede tomar nota para ir a buscarlo en su Biblia. Segundo libro de Samuel 23:13 dice: y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron, ¿cuándo? En el tiempo de la siega a David. ¿Dónde? En la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Todo ese capítulo, que le insisto, por tiempo no podemos leerlo detalladamente, nos habla acerca de los valientes de David. No sé si alguna vez usted ha escuchado esa frase. Hace un par de años en Concepción hubo un movimiento que se llamaba los valientes de David. Pero eso está sacado de la Biblia. ¿Quiénes son los valientes de David? Los valientes de David fueron 400 y aún cerca de 600 personas. Eran gente valiente, eran gente guerrera. Si leemos el primer versículo, yo leí ahora el 13, pero usted lee el primer versículo, aparece que uno de esos valientes
solamente con su espada mató a 800 hombres. Eran hombres que no le tenían miedo a nada. Eran verdaderos guerreros, aguerridos, valga la redundancia, y peleaban por David. Ahora David ya es rey. Ahora estamos en la otra cara de la moneda, en la otra parte de la historia. Pero ¿de dónde David consiguió semejantes hombres forjados en el fuego, valientes, capaces de dar su vida, con esa excelencia para la batalla, sin temor a nada? Porque para enfrentarse con 800 tienes que no tenerle miedo a nada. ¿Dónde consiguió David esas personas? ¿De dónde las sacó? Y acá dice que de los jefes, menciona en el versículo 13, 3 de esos 30 jefes eran y venían y habían encontrado a David. ¿Dónde? En la cueva de Adulam. De ahí venían. Estos que eran jefes, que estaban en el lugar de poder, de influencia, de autoridad, los que motivaban al resto, eran jefes. Ahora eran jefes. Pero cuando David los encontró, ¿sabes lo que eran? Eran unos miedosos, cobardes, afligidos, amargados, endeudados, que estaban escondidos en una cueva, llenos de temor. Y comenzamos a entender que Dios es un Dios de planes que están fuera de nuestra mente y de nuestro tiempo. Que Dios hace cosas y que yo no entiendo y me pregunto dónde está Dios. Pero si veo una historia como esta, me doy cuenta de que Dios mueve las piezas de una manera distinta a como yo lo haría. A como David lo hubiera hecho. Él se iba a descansar, él se iba de vacaciones. Pero Dios tenía un plan distinto. Dios tenía una idea diferente. Dios estaba planeando buscar a esos hombres, porque no se había olvidado de ellos, y los estaba buscando, ¿sabe para qué? Para transformarlos. Dios, porque no fue David. David llegó tan quebrado como los demás. Pero Dios usó a David. Y Dios transformó la vida de estas personas, la mente de estas personas, el corazón de estas personas. Ellos eran frágiles, eran débiles, estaban acobardados. Jamás ellos se hubieran tomado una espada para pelear con alguien. Pero al cabo del tiempo, después de que Dios trabajó en ellos, los transformó en valientes guerreros que ayudaron al rey a reinar. David los tenía en su palacio viviendo. Estaban tan cerca de David, eran leales, eran hombres capaces de dar la vida por el rey. En el mismo pasaje que estábamos leyendo, se contaba la historia de que en algún momento David tuvo mucha sed y él simplemente hizo una exclamación: ¿quién me diera a beber del agua que está en el pozo allá al frente, donde los filisteos? David no pidió el agua, él simplemente exclamó que tenía sed. Pero 3 de estos soldados valientes, de este ejército que David llegó a construir, ¿saben lo que hicieron? Fueron corriendo, cruzaron, arriesgaron su vida, se expusieron a la muerte en un campo de batalla, fueron al campamento de los filisteos, se metieron al pozo, sacaron agua y volvieron con un vaso de agua para el rey. Le dijeron: rey, aquí tiene el vaso de agua que usted deseaba, no el que pidió, el que deseaba. Nosotros hemos arriesgado nuestra vida y lo hemos traído para que usted pueda saciar su sed. ¿Sabe lo que hizo David? Se sintió tan sorprendido que dijo: no soy digno de tomar esta agua. Y de hecho no dice tomar agua, dice de beber la sangre. Él sabe que esa agua era la fidelidad de sus soldados y no la tomó y la derramó como una ofrenda en gratitud a Dios. Ese tipo de personas, o sea, eso a mí me da esperanza. Me da esperanza de que hoy día yo puedo estar lleno de imposibilidades. Hoy día yo me puedo ver como una persona totalmente incapaz. Hoy día me puedo ver y puedo ver mi escenario y decir: oh, estoy endeudado, estoy afligido, tengo tantos problemas, tengo tantas preocupaciones. Pero ya he escuchado 2 palabras.
Dios no se ha olvidado de mí y Dios me está buscando. Y ahora está esta invitación. Él me ha encontrado y Él quiere transformarme. Dios quiere transformar tu vida. Dios no quiere simplemente, Él lo va a hacer. Dios no te va a dejar en la misma condición en la que te encontró. Yo quiero mostrarles simplemente algunos ejemplos así rápidamente para que usted pueda ver que la Escritura siempre funciona de esa manera. Siempre es así. Dios te recibe como tú vengas. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 28, venid a mí todos los que están cansados, cargados, trabajados, y yo les daré descanso. Pero Él no ofrecía unas vacaciones, sino que Él dice, tú vienes con un yugo pesado y yo te lo voy a cambiar por un yugo liviano, una carga ligera. O sea, Él nos recibe como nosotros venimos, pero Él se rehúsa a dejarnos en ese mismo estado. Él nos va a cambiar, Él nos va a transformar. Él es un experto en cambiar el lamento por baile, dice la Escritura. También que Él cambia la muerte y en lugar de muerte o luto, Él trae vida. Él puede cambiar un funeral y transformarlo en una fiesta. Donde Dios llega, cambia la atmósfera. En cada lugar donde Jesús entró, Él transformó las realidades que les tocó enfrentar. Si había un ladrón, un publicano, al estar con Jesús, Él se siente convencido en su corazón y Él comienza, en vez de robar, a devolver todo lo robado. Si hay un funeral, como le decía, la Biblia relata la historia de una viuda que va celebrando, entre comillas, el funeral de su hijo. Aparece Jesús y resucita al hijo de la viuda de Naín. Hay un ciego, aparece Jesús, le da vista al ciego. Hay un sordo, Jesús le da oído para que oiga. Hay un paralítico, hay un cojo, hay una mujer encorvada. Jesús viene y Él cambia las realidades de estas personas. Es imposible que usted tenga una relación con Dios y nos conformemos a seguir siendo las mismas personas. Es imposible, tenemos que ser convencidos por el Espíritu Santo de que Dios tiene y Él quiere hacer transformaciones tremendas en nuestra vida, en nuestros corazones. Nuestras vidas nunca más serán las mismas después de que Dios tome el control de nuestro ser, de nuestra vida. Moisés, ¿quién era Moisés cuando Dios lo llamó? Era un pastor de ovejas. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro. ¿Quién le apareció en la zarza ardiente? La voz de Jehová Dios. ¿Y cómo termina Moisés? ¿Continúa sus años como un pastor de ovejas? Yo veo en la Escritura que Moisés se transforma en un pastor, pero no simplemente de ovejas, sino de más de 2,5 millones de personas. Un gobernante, un líder, que Dios lo capacita para gobernar, para dirigir y para abrir incluso el mar, para acciones sobrenaturales. Dios transformó claramente a Moisés. José, el segundo al mando después de Faraón. ¿Cómo comenzó José? ¿Venía de un linaje faraónico? ¿Era hijo de un faraón? ¿Era egipcio? José pertenecía al grupo aborrecido por los egipcios. Los egipcios aborrecían, veían como la clase más baja a los hebreos. Los hebreos se dejaban la barba, los egipcios se afeitaban, se depilaban, porque para ellos era asqueroso tener pelos en la cara y en el cuerpo, aún en la cabeza. Entonces miraban a un hebreo todo barbón y decían, ¡qué asco! Y Dios levantó al segundo al mando, a uno de esos hebreos, José. ¿Quién era José? Un muchacho, un pastor de ovejas. Dios lo toma, le hace vivir una escuela, un proceso enorme, y finalmente termina siendo el segundo al mando después de Faraón. Dios transforma las vidas de las personas. Dios cambia las realidades de las personas completamente. Y eso debe darle a usted y a mí esperanza. Y esta noche, Dios mediante, debe inspirarnos fe. David, ya lo veíamos hace un rato. Gedeón, no sé si conoce la historia de Gedeón en el libro de los jueces. Dios levantó cierto
de tiempo en tiempo hombres gobernantes para pelear. Específicamente Gedeón peleó con un grupo llamado los madianitas, que venían todos los años y le robaban la cosecha al pueblo de Israel. Y Gedeón era un campesino, estaba arando la tierra, estaba trillando el trigo. Y se le aparece un ángel de Dios y le dice: varón esforzado y valiente, a partir de ahora tú vas a ser el próximo general que vas a dirigir el ejército de Dios. Y Gedeón dice: pero yo soy un campesino, yo no sé de armas, yo no sé tomar armas, no sé cómo se usa una espada. Pero esa no debe ser nunca nuestra preocupación. Si Dios te habla, si Dios te tocó, si Dios te eligió, si Dios te miró, ese debe ser tu más grande gozo, tu más grande alegría, porque de ahí en adelante tienes tu futuro asegurado en Dios, si caminas con Dios, si dejas que Dios transforme tu vida. ¿Va a ser fácil? No, no va a ser fácil. Vas a tener tu vida llena de desafíos, llena de cosas desconocidas. Vas a enfrentar muchas cosas que no sabrás cómo enfrentarlas, cómo vencerlas, pero Dios te va a sorprender, porque Él decidió comenzar en ti una buena obra. Esther, no sé si conoces la vida de Esther. Ella llegó a ser una reina que libró al pueblo de Israel, pero ella era una mujer huérfana, sin futuro. Una mujer huérfana que no tenía padres y que fue criada para vivir como una doncella en el campo. Pero Dios no se olvidó de ella. Dios la buscó y una vez que la encontró comenzó un proceso de transformación. Y así podríamos seguir. Daniel, otro de los gobernantes importantes en Israel, comenzó siendo apenas un sacerdote. En Israel, lo decíamos al principio, eran esclavos y terminaron siendo una nación que enfrentaba ejércitos y los ejércitos le tenían miedo. Los filisteos, que tenían a los gigantes con ellos, le tenían terror a los israelitas. Ellos no eran guerreros, ellos no eran soldados, ellos eran esclavos del campo. Ellos trabajaban la tierra, eran pastores y labradores. Eso era todo lo que sabía hacer el pueblo de Israel. Pero Dios hace que un simple campesino se transforme en alguien más poderoso que un ejército. En el libro de Joel, en el capítulo 3 y el verso 9, hay un pasaje maravilloso y dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, que dicho sea de paso están dormidos, por eso dice despertad a los valientes. Y el versículo siguiente dice: forjad espadas, pero aquí viene lo importante, de vuestros asadones. ¿Quién usa un asadón? Un campesino. Y le está diciendo a ese campesino: deja ese asadón que lo usas para la tierra y con ese mismo asadón transfórmalo ahora en una espada. Forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Y concluye el pasaje diciendo: diga al débil, fuerte soy. Dios te transforma. Dios levanta, dijo Ana en un cántico. Ella es otro ejemplo. Era una mujer estéril que no tenía hijos. Y Dios levanta a través de esta mujer a una generación sobrenatural. Levanta a los profetas. El primer profeta, Samuel, es nacido de una mujer estéril. Y esta mujer, al ver ese tremendo milagro, eleva un cántico a Dios y declara de que Dios exalta y saca del basurero, del muladar, al pobre y lo hace sentar con reyes y poderosos. Dios transforma a las personas. Dios puede transformar todo lo que Él se proponga con usted y conmigo. Puede transformar tu vida, tu futuro, tu situación económica. Ciertamente lo puede hacer. Tu salud lo puede hacer. Si Dios quiere, Él lo puede hacer. Dios puede transformar todo, pero no como yo quiero que sea, como Él quiere hacerlo.
los discípulos, todos tenían un pasado y fueron transformados en lo que nosotros conocemos como los discípulos. Y en Juan, capítulo 4, versículo 4, hay una historia tremenda y lamentablemente el tiempo, me quedan solo 4 minutos para estar terminando. Pero en Juan capítulo 4, versículo 4, está la historia de una mujer, la mujer samaritana. Y se revela allí algo tan importante, y yo quisiera dedicar casi un programa solo para hablar de ella. Y vamos a ver cómo Dios la transforma. Dios transforma a las personas, Dios las cambia, Dios cambia realidades. La mujer samaritana era una mujer que no hablaba con nadie. Le voy a dejar de tarea que solo lea el pasaje. Mañana lo vamos a desarrollar si Dios quiere. La mujer samaritana era una mujer, le voy a dar alguna pista. La mujer samaritana no hablaba con nadie. Y usted va a leer Juan 4 y va a decir, ¿dónde dijo Andrés que la mujer no hablaba si está conversando con Jesús en el pozo? Pero yo tengo una razón para decirle que esta mujer no hablaba. Y no porque era muda. Ella no hablaba. Sin embargo, después de tener un encuentro con Jesús, ella se dirigió a hablarle a los samaritanos. Un tremendo milagro de transformación. Dios transforma. Dios te va a cambiar, porque Dios ya puso su mirada en usted, en mí. Y cuando Él pone la mano y Él comienza un proyecto, Él lo termina. Él no es como usted, Él no es como yo, que nosotros nos aburrimos, perdemos la paciencia. Al primer problema nos rendimos. No, Dios no se rinde. Y Dios no se cansa. Y Dios no duerme. Y Dios no descansa. Entonces no hay forma de que Dios no termine. Dios siempre se va a la segura. Él ve todas las cosas finalizadas antes de que las comience. Dios es maravilloso. Dios es bueno. Sus pensamientos son tan grandes, tan maravillosos, más altos que los nuestros. Así que esta noche déjese hacer soñar por Dios. Deja que Dios siembre sus sueños en tus sueños. Yo sé que tú tienes sueños de viajar, de unas vacaciones, de comprarte un vehículo, de una casa, y la sueñas y la imaginas, pero sabes que ese sueño es tan barato, y te lo digo con todo respeto, es tan escaso con lo que Dios quiere darte, es tan pobre. Y no es que Dios te va a dar una casa de 3 piscinas, porque tú pensaste solamente en una con una piscina. No es eso. Es que Dios va a transformar tu realidad y la mía de la forma en que nunca lo imaginamos. Porque no podemos, porque no tenemos la capacidad. Quiero orar esta noche para terminar esta palabra. Y orar es justamente lo que decía al final. Que Dios sople, traiga esos sueños de Él, de su corazón, a nuestro corazón. Y si no tenías fuerza y estabas débil y no tenías esperanza, comiences hoy a recibir esos sueños de Dios en tu vida y a ver las cosas como Dios las está viendo. Padre, en el nombre de Jesús, inclino mi rostro, mi corazón, mi vida se rinde a ti para darte gracias, porque tú eres un Dios transformador. Eres un Dios que cambia toda realidad. Con un solo toque tú cambias las aguas amargas y las vuelves dulces. ¿Cuántas personas hasta ahora estarán bebiendo tragos amargos? Dios, yo oro por cada una de esas personas, por todos los oyentes, auditores que van a venir en un futuro cercano y que están siendo tocados por esta palabra. Si tú les has concedido oír, ser participantes de esta palabra, es porque tú no solo estás dando información a sus vidas, sino que hoy has llegado en este tiempo, en este momento, para decirles: yo estoy transformando tu vida, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no te des cuenta. Pero van a pasar los meses y quizás un año y vas a ver el cambio completo. Va a venir el tiempo de la vida, y cuando ocurra el tiempo de la vida vas a ver el fruto y vas a abrazar en tu regazo el fruto
de lo que antes era esterilidad. Donde antes había desierto, habrán campos verdes, pastos verdes y fértiles. Porque Dios es un Dios que cambia y que transforma. Señor, bendice a toda la audiencia de esta noche y de las que vendrán. Gracias, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aprovecho ya de despedirme, queridos auditores. Será hasta mañana, si Dios quiere. Nos puedes encontrar en el canal de YouTube o a través de www.radiosalvacionfmchile.com de lunes a jueves a las 22 horas. Y nos puedes encontrar en el fanpage con brazos abiertos o brazos abiertos. Y ahí vamos a estar. Que Dios les bendiga.